Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Tenemos en la línea 2 al doctor Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano. Con él vamos a hablar sobre el tema de los impuestos que se han colocado ahora a los doctores, ¿no? Buen día, doctor. Buen día a todos ustedes, un verdadero honor compartir. Le hago la salvedad de que si oyen campana, alarma, es que estoy en una unidad de cuidado intensivo. Ay, caramba. Yo soy intensivista, estoy en labores y he sacado este pequeño espacio para ustedes. Gracias, doctor, lo apreciamos. Doctor, ¿de qué se trata esta nueva, disposición de la Dirección General de Impuestos Internos sobre, los honorarios de los doctores? Sí, mire, para poner en contexto, como dicen ustedes los periodistas, un poquito de historia. Los dominicanos usufructuamos un código de trabajo desde el año 1992. Y eso fue gracias a una ley que se emitió en esa época llamada la Ley 1192. Mediante esa ley, en el artículo 296, se regulaba las contribuciones de los asalariados de manera, en ese artículo 296, de manera progresiva, de un 15%, de un 20%, hasta un 25%. Pero también ese código establecía en el artículo 327, es decir, más para adelante del 296, y en un reglamento que ellos mismos publicaron, que es el 139-98, establecía que los salarios debían ser ajustados por inflación. Hasta ese momento, las personas declaraban para fines de retención de impuestos mediante una declaración jurada. Posteriormente, fue cambiado, y eso, sobre todo con los profesionales liberales que tenían más de 2 empleos, estamos hablando fundamentalmente de los médicos, de los abogados, de comerciantes, en fin, de los profesionales liberales en sentido general. Creó algunas distorsiones y en el 2019 se creó una crisis porque de nuevo quisieron imponer por encima de ese decreto y de esas leyes, quisieron imponer nuevos impuestos. Hubo una situación que concitó un escarceo importante y el gobierno se tuvo que ver precisado a promulgar el decreto 265-19 para intentar regular esa situación, porque el gobierno había fallado. El gobierno nunca indexó los salarios de las personas, solamente lo hizo en el 16 y fue con una cantidad pírrica, irrisoria, que prácticamente dejó los salarios en el mismo sitio. Es decir, no cumplió con el viejo reglamento 327, con el artículo 327 ni el 139 que lo mandaba a indexar los salarios. Y se agarraba de que la inflación nunca había alcanzado 2 dígitos y de que los presupuestos eran exiguos. Bueno, pues en el 19 se llegó a un acuerdo con un decreto que promulgó el presidente de la República de aquel entonces, y ese decreto era el 265-19, mediante el cual los trabajadores liberales iban a pasar a una suerte de régimen tributario mediante el cual se le iba a considerar el 40% de lo que ellos debían de pagar, tuvieran un trabajo o no, se le iba a considerar el 40% como parte de sus gastos. Es decir, no se le iba a cobrar un 40% y sí se le iba a deducir del otro 60%. Ahí las aguas se amainaron, la cosa funcionó bien, hasta
hasta la situación actual, cuando en las postrimerías del mes de enero se desatan los demonios, diríamos, con la publicación de unas normas llamadas la 04-2022, porque tienen un nombre larguísimo. Mediante esas nuevas normas ilegales, porque una norma jamás puede estar por encima de un decreto. En la escala jurídica o en la Constitución de la República Dominicana, las normas están por debajo de las leyes y por debajo de los decretos. Bueno, pues esta gente promulga una norma que desconoce el decreto que ya yo mencioné y el Código Tributario. Mediante estas nuevas normas, ellos alegan que había que transparentar los salarios de los profesionales liberales porque cobran en varios sitios y solamente no se le cobraba lo que tenía que cobrar. Estoy hablando en el lenguaje más coloquial posible para ser entendido, porque esto hasta para mí es complejo. He tenido que aprender raudamente, aprender algo de esto. Entonces, no solamente que se le quiere cobrar por cada salario, luego que estábamos amparados por un decreto de que solamente por todos los salarios se me iba a descontar se iba a considerar un 40% como gasto y solamente se iba a cobrar de un 60%. Pues ahora ellos van a cobrar todo lo que dejaron de cobrar desde el 2019 desde todas esas épocas, y retroactivamente ellos plantean cobrar todo lo que se dejó de cobrar y pagar en cada uno de esos sitios el 100% de lo que ellos tienen que cobrar. Obviamente, doctor, nosotros, dígame. ¿Qué entonces, qué solución propondrían ustedes a esta situación, ¿no? ¿Cuál Nosotros será, le dijimos a ellos, nosotros le planteamos a ellos, lo primero, porque esto ha sido un shock. Ellos mismos reconocían ayer en una intervención que tuvieron en una emisora hermana que ciertamente ellos hacían una suerte de mea culpa de que las normas fueron publicadas sin orientar a los sectores afectados. Es decir, ellos admitían que fue un golpe acechado. Nosotros le dijimos, ante esa situación, la primera demanda de nosotros es una prórroga. Hay que decretar una prórroga porque esto nos agarró desprevenido a todo el mundo. Y váyase a ver en qué circunstancia nos agarra. Yo no sé si ustedes están pagando la gasolina lo mismo que yo la estoy pagando. Pues yo no sé si ustedes están entrando a la casa del suicidio, como le llaman ahora a los supermercados, como yo compro. Pero hasta hay una inflación que ellos se empeñan en decir que está en un 8, un 9%. Todo el mundo sabe que esto está por encima de un 10%. Ya en el año pasado terminaba la inflación en un 9.7. Y ya este año debe de ir, porque es a finales, en los últimos 3 meses, que ellos declaran, ¿no? La inflación acumulada. Entonces, cuando tú calculas la inflación acumulada, tenemos que la inflación acumulada en los 10 años ha sido de un 36%. Y dice, ¿cuánto se le subió a los salarios desde el 2012? Nada. Entonces, la segunda petición de nosotros es el artículo 327 y el reglamento 139-98, que hace que el Estado te aumente en un 36% el salario por una indexación que nunca se le hizo a nuestro sueldo también. Si ellos quieren cobrar retroactivamente, pues que sumen la indexación también retroactivamente. Y de ese 36% que van a aumentar nuestro salario, nosotros pagamos. Doctor. Lo primero, reitero, una prórroga. Y lo segundo, aplicación de la indexación que dejó de hacérsele a los salarios. Doctor, por concepto de los reglamentos mismos. En ese tema de la indexación de los salarios, yo creo, me parece que lo había dicho incluso en este espacio, que ese 8.5, si solamente se aplicaba el de este año, permitía una mayor holgura a los profesionales, pero si se aplicaba retroactivamente, permitía muchísimo mayor facilidad para que la gente no tuviera ese problema. Pero y claro, creo que quedaba por encima de los 44,000 pesos, una cosa así, el salario libre de impuestos, o sea, por mes.
Ahora le hago la siguiente Sí pregunta. se aplica, sí se aplica. Exacto. Ahora le hago la Porque siguiente ahora pregunta. es 34.685. Exactamente. Sí. Pero le hago Que lo gana todo un chinero. La siguiente pregunta le hago porque hubo una discusión hace unos días porque los médicos tienen, tomando como base ese criterio, un ejercicio beneficioso en comparación con el resto de la población. Dígase, los médicos tienen bajo ese concepto una exención aproximadamente sobre la base de 800,000 pesos, una cosa así, cuando el resto de la población lo tiene sobre la base de unos 416,000 pesos por año, me parece. ¿No hay una disparidad ahí que genera cierto beneficio a los médicos por encima del resto de la población? No es a los médicos. Agregarle, doctor, a la pregunta de Cristian, si usted tiene un estimado del médico común, más o menos estándar, de cuánto estaría pagando de acuerdo a los salarios promedios, porque conversaba con una doctora en estos días que me decía que tenía que buscar más de 1 millón de pesos. Entonces es preocupante. Yo quiero aclarar algo, mire, el decreto 265, bien 19, no abarca nada más los médicos, fue a todos los profesionales liberales. Los médicos no pueden, señores, yo tengo 63 años, soy diabético, yo salí de un COVID en el 2020 que me tuvo 2 meses en la Plaza de la Salud. Yo tengo fibrosis pulmonar, yo ayer llegué aquí con fiebre, porque me comí unas pasas que estaban pasadas y me puso mal, pero yo no podía faltar. Es una unidad de intensivo cardiovascular o quirúrgica. Usted no encuentra un intensivista al doblar de la esquina y somos pocos. Yo venía a cumplir con mi trabajo. ¿Cuánto ustedes creen que son los salarios promedios? Los médicos vivimos del pluriempleo, porque los salarios, en el mejor de los casos, son de 60,000 pesos. Entonces un médico tiene que buscar 2 o 3 trabajos para poder cuadrar. Los médicos, nosotros no somos diferentes, por eso nos oponíamos a que nos llamaran héroes. Nosotros no somos héroes nada, lo que queremos es que mire, aquí ninguna profesión aportó más muertos que nosotros, todavía estamos aportando. En esta semana murió el doctor Lorenzo Tavares, un médico notable de Nagua. ¿De qué murió Lorenzo? De COVID. Murió Erasmo Vázquez en La Vega de COVID. Nosotros hemos aportado más de 100 muertos y muchos hemos quedado con lesiones permanentes. Un ingeniero no queda así, un abogado no queda así. Somos nosotros en el día a día. Yo no puedo agarrarme de mi enfermedad para no venir a cumplir, porque yo brego con vidas humanas. Pero este gobierno que nos aumentó un 30% y que ahora nos los está sacando a base de nos lo quiere sacar a base de impuestos y de carestías, no entiende nada de eso y posiblemente la población no lo entiende y nosotros nos decimos no tiene que entenderlo porque a nadie nos mandó a estudiar medicina, pero caramba, yo creo que una sociedad no se puede deshumanizar tanto, no podemos llegar a esos extremos y considerarnos como hacía en un programa que tiene una senadora por el Distrito Nacional, tratando a uno como si uno fuera un profesional y uno somos iguales, no somos diferentes, pero realmente nuestra profesión yo pienso que nos hace merecedor de otro tipo de consideración. Mire, si usted mira las estadísticas mundiales en Google, aquí el sector que más muerto aportó en la pandemia fue el sector salud en sentido general, enfermeras, laboratoristas, odontólogos y médicos. Bueno, que eran de los que estaban más entonces yo creo que eso nos hace merecedores de un trato que no nos lo han dado, y nosotros no pedimos que no, pero por Dios, como en medio de estas circunstancias aciagas, porque los médicos también dejaron de ver pacientes, los médicos, muchos de ellos quebraron su consultorio, eso hacía tiempo que no se daba, porque durante la pandemia 2020 no iba nadie, no, la gente iba cuando se agravaba a los hospitales y se agravaba de COVID, y posiblemente algunos médicos dedicados a COVID, como los intensivistas y la clínica, usted puede decir, bueno, eso no tuvieron tanta pérdida como los otros, pero aquí, dígame usted, un otorrinólogo perdió, y otro tipo de profesiones, los psiquiatras perdieron porque nadie quería salir. Un ortopeda, al menos que fuera una emergencia.
No, pero claro, pero estas son gente que hacían consultas rutinarias, ya las consultas se cerraron durante un tiempo. Pero yo no sé de qué criterio, en medio de una circunstancia tan difícil, este gobierno, porque vamos a ser honestos, esto no es el gobierno central, en la persona del presidente, que quiere nuevos recursos, pero si él quiere recursos, él es un miembro importante del sector turístico que tuvo pérdida, pero ellos reconocen que ya está lo mismo, porque yo lo oí, unas declaraciones de David Collado, estamos a los mismos niveles del 2019 antes de la pandemia. Coño, pues vamos a cobrarle a ustedes entonces, paguen parte de esta crisis, paguen, jámensela como todo el mundo. Vamos a cobrarle al sector financiero que le dio a la gente una suerte como de mora, pero después se la cobró con creces. El sector financiero aquí no se le cobra un con muchos médicos, doctor, que subieron la consulta, que duplicaron yo conozco los médicos una médico amiga que tenía más de 60 pacientes diarios. Vamos a respetarnos un poco, por Dios, no hubo consulta. ¿Cómo que no hubo consulta, doctor? ¿No hay consultas hoy? Lo consultó yo, señor, pero yo duré 2 meses en la Plaza de la Salud y soy intensivista. Pero perdón, ¿no hay consultas hoy, doctor? ¿Dónde yo cogí este COVID? Mirándome el ombligo. Doctor, ¿hoy no hay consulta? Hoy hay consulta. Ok, me refiero a esta última etapa, doctor. Tuvimos pérdidas grandiosas. Bueno, doctor, agradecemos su participación en El Sol de los Sábados. La verdad que es una situación que esperamos que por lo menos se pueda tomar en cuenta las propuestas que ustedes han planteado de una prórroga, ¿verdad? Y que haya un diálogo sobre todo sobre esta situación para que no haya una reacción por parte del colectivo médico, del colectivo de los profesionales liberales que ponga en riesgo, digamos, la vida de la gente. Bueno, muchísimas gracias. Solamente digo que la crisis la paguen los ricos, no la clase media, que la está pagando. Muchísimas gracias. La clase media es la que compra gasolina y la que va a los supermercados. Así, muchísimas gracias por la oportunidad. Ahí está el llamado del doctor. Ciertamente, doctor, nosotros pagamos la gasolina y vamos al supermercado al mismo que usted. Vámonos con llamado, Humberto. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.